Y esta mañana en Radio Monumental habló Gustavo Sandoval, subdirector de Seguridad Aeronáutica, y por supuesto intentó también deslindar responsabilidades y dijo, entre otras cosas, porque fue una entrevista bastante extensa, que él comunicó debidamente a sus superiores. Pero ya está Mabel Díaz para ir contándonos parte de esa larga entrevista con Sandoval. Mabel, adelante. Y Gustavo Sandoval, Menchi, ¿quién es? Este subdirector que finalmente fue destituido, apartado del cargo tras estallar este escándalo del avión iraní venezolano. Él dio su descargo al respecto esta mañana en Radio Monumental y decía, por ejemplo, que el 28 de abril ya se tenía la aeronave que estaba funcionando bajo la bandera Embraer, pero que en realidad originariamente pertenecía a una aerolínea iraní, ya tenía autorización para operar dentro del espacio aéreo paraguayo el 28 de abril, decía Sandoval. Asimismo, reconocía también que todo esto implica una serie de documentaciones que con la debida antelación debieron de haber sido presentadas ante la DINAC para que se le dé la autorización de esta operación, función que aclaró a Sandoval no le corresponde. De todos modos, en lo que sí tuvo injerencia tiene que ver con lo que ocurrió el 12 de mayo. Sandoval contaba que prácticamente el 12 de mayo, cuando prácticamente el avión iraní ya estaba prácticamente ingresando a suelo paraguayo, es que le piden informes sobre esta aeronave. Según lo que explicaba la aduana, si bien no encontró ninguna irregularidad en este vuelo, le alertó para que chequee todos los datos inherentes al mismo. Por otro lado, también detallaba exactamente la hora en que vía WhatsApp, no a través de un informe escrito, reportaba al titular de la DINAC, Félix Canazagua, acerca de los datos que tenía de este vuelo, que en principio no encontró ninguna irregularidad. También mencionaba que el propio Canazagua le remitió la lista inicial de tripulantes, cosa que Sandoval no tenía, que chequeó posteriormente, que cruzó los datos con la DEA y la DEA le dijo que no, tampoco notó ninguna irregularidad. A partir de ahí dice él que la responsabilidad total prácticamente se encuentra entre las autoridades de la DINAC. Tenemos parte de lo que explicaba Gustavo Sandoval esta mañana en Radio Monumental. Cuando a mí me pasan el informe, no me pasan con la tripulación. Inicialmente, ¿de dónde recibo yo esto, Santi? Yo recibo de aduana. Aduana me alerta a mí. Hay una aeronave venezolana que va a venir a llevar cigarrillos. Mercancías, para nosotros es mercancía para transporte. Entonces, ¿qué es lo que yo hago? Yo esa misma información le digo a mi contacto, voy a averiguar sobre la aeronave. Entonces, ¿qué hago yo? Le pido este informe a la encargada del área, seguidamente subo ese informe a mi director. Canazagua. José Chávez. Ajá. Y después de José Chávez, a los 2 minutos siguientes, le subo al presidente de la DINAC. ¿Cuándo fue eso? El 12. El 12 de mayo. El 12 de mayo. Y el 12 de mayo, este vuelo que era del 28 se reagendó para el 12. Y la autorización se emitió el 5 de mayo. ¿Qué me dice aduana a mí? ¿Verdad? Me dice de que está viendo en su sistema y que no encuentra nada raro. Pero me alerta. A las 17:12 yo le informo al director. ¿Qué indicaciones te da Canazagua? Yo le paso al presidente a las 17:14, él a las 17:18 me habla, ¿verdad?, sobre que haga, diríamos, el seguimiento sobre esta cuestión. Te pide que hagas el seguimiento. Exactamente. Luego, él me pasa la lista de tripulantes. Canazagua. Eso sería, ¿verdad?, aproximadamente El 12 de mayo. a las 17:50. Me envía con la autorización para operar. El 12 de mayo, estamos hablando del 12 de mayo. Y el 12 de mayo nomás tenía que operar. Yo remito el listado de la tripulación a una organización internacional para que chequee en su base de datos si es que los mismos tienen orden de detención o aprehensión. A la DEA. Exactamente. ¿Y qué te responden desde la DEA? Que no le tienen en su sistema registrado
ese mismo mensaje yo le reenvío al presidente. Él me habla así, yo hablé ya con creo que me había dicho con la ministra de la Senada, me habló de unas autoridades. Entonces, ahí es donde, como te digo, se hacen unas verificaciones a la aeronave. Y si vos tuviste la advertencia de aduanas y también se te encendió la lamparita, cuando comunicaste al presidente y te dijo darle seguimiento, ¿por qué lo comunicaste a la DEA y no al Servicio Nacional de Inteligencia? Porque yo no tengo un enlace técnico con la Secretaría Nacional de Inteligencia. Si yo tenía un enlace técnico y el presidente de la DINAC me hubiese dicho, yo lo hubiese hecho. Yo no puedo sobrepasar la autorización del presidente. Bueno, ese es un dato muy interesante. Existe un protocolo, el encargado de ese protocolo es justamente este señor Sandoval, pero lo que no existe es el enlace, la persona de la Secretaría Nacional de Inteligencia a la que se le derive este tipo de información. Lo que él dice es que comunica a la DEA obviamente le dice que no hay, porque en realidad le piden información sobre los tripulantes de la aeronave, y como la DEA se encarga del tema narcotráfico, obviamente esta gente aparentemente no tenía ninguna vinculación con el narcotráfico. Por lo tanto, dice que no hay absolutamente nada en relación a los tripulantes. Por ahí, si Gustavo Sandoval pedía el informe al FBI, capaz que entonces la información que llegaba, que es la misma información que llegó después a la Argentina, hubiera cambiado las cosas. Bueno, Mabel, ¿qué más dijo Sandoval esta mañana? Además de no existir un enlace con la Secretaría Nacional de Antidrogas, que recordemos recién después, cuando la aeronave abandona el país, la SNI tiene conocimiento. Decía también Sandoval que la única autoridad que tuvo que haber autorizado todo el vuelo, el ingreso no a territorio paraguayo de este vuelo, habría sido o tendría que ser la DINAC. Sin embargo, esto queda muy difuso, Menchi, sobre quién habría autorizado el ingreso. No hay una autoridad competente aparentemente que tome las decisiones que, por ejemplo, como la que se tomó en Uruguay, de no permitir el ingreso a espacio uruguayo de esa aeronave cuando intentó ir a ese país para abastecerse de combustible. Mabel, esto era parte de lo que... Sí. Una puntualización nada más en eso que estás diciendo, que me parece importante. En realidad Uruguay ya no autoriza que baje esta aeronave porque ya en ese entonces Paraguay la había alertado sobre el tema de los problemas que aparentemente presentaba la tripulación, ¿verdad? Entonces, por eso es que Uruguay se muestra tajante, y lo escuchábamos en el audio desde la torre de control, cuando dicen que no está autorizada a aterrizar en suelo uruguayo. Pero ya después de que Paraguay advirtiera, me parece importante nomás hacer esa puntualización, porque es como decir, ¿por qué acá no se hizo eso? Bueno, en ese momento no se sabía exactamente cuál era el origen de la tripulación, aunque ya, por otro lado, del 5 de mayo, eso es importante también recalcar, ya se tenían los nombres de todos los tripulantes. El 5 de mayo a la tarde, Kanazawa dice, porque primero dice que tenían información acerca de 5 tripulantes, sin embargo, a la tarde ya tenían la nómina completa de los tripulantes del avión. De todas maneras, hay como cabos sueltos en esta historia que todavía no fueron aclarados suficientemente. Pero hay una parte más con Sandoval, Mabel. Asimismo, la segunda parte tiene que ver justamente con esta responsabilidad, de decir, no autorizamos, en este caso Uruguay obviamente decía que ya tenía la información a partir de Paraguay que no podía ingresar debido a los antecedentes. Sin embargo, no queda claro, porque recordemos, lo decía el propio Kanazawa, que cuando la aeronave el 13 de mayo llega a nuestro país y se retira 2 días después, en ese interín el titular de la DINAC no se encontraba en el país, estaba de viaje a Singapur, decía. Entonces, en Radio Monumental, a través de esta entrevista, él como que deslindaba tener datos acerca de qué pasó posteriormente, ya cuando la aeronave arriba a nuestro país. Tenemos parte de lo que explicaba también Gustavo Sandoval esta mañana en Radio Monumental. ¿Por qué no le preguntaron al presidente de la DINAC quién emitió o quién le dijo para que no autorice? Porque él, escuché también que en otros medios habló de que habían solicitado nuevamente sobrevolar el espacio aéreo paraguayo y operar en el aeropuerto Silvio Pettirossi con el tema de combustible. Y cómo él denegó esa solicitud. Esas son cuestiones que escapan a mi competencia. Y si es que ya tenía Paraguay, ¿por qué no le dejamos entonces operar acá? Y acá nosotros le agarrábamos y acá nosotros le hacíamos toda esta revisión. ¿Por qué no permitimos que baje en Paraguay con esa información que teníamos? Y que se quede acá. Bueno, y vamos a otra parte de la declaración de Sandoval cuando Fito Cabral le pregunta sobre la matrícula de la aeronave
que en redes sociales ya aparecía con, digamos, un dato acerca de la transferencia que se hizo de esta aeronave que antes pertenecía a la compañía iraní, Mabel. Asimismo, Luis, esta aerolínea, tenemos que recordar, iraní, está sancionada por el Tesoro de los Estados Unidos, fue transferida, digamos, vuela bajo bandera ya prácticamente de Embraer, que es bajo la, ¿cómo se dice?, la titularidad o la autorización de Conviasa, que es una compañía estatal venezolana. Y decían ellos que Fito le preguntaba básicamente cómo es que la DINAC no tenía datos fehacientes acerca de los antecedentes de esta aerolínea iraní, teniendo en cuenta su matrícula, cuando que la matrícula, como estamos viendo en imágenes, prácticamente era de conocimiento público y masivo, ya estaban en las redes sociales, decía él, bastaba con básicamente googlear los detalles de la matrícula, del vuelo, para tener detalles acerca de dónde estuvo esta aeronave anteriormente. El 5 de enero, más o menos, en los primeros días de enero, ya se manejaba la información de que había estado en Oriente Medio, prácticamente se tenía la información que había estado en Irán, los vuelos que había hecho. Tenemos parte de esa explicación, de esa pregunta que le hacía Fito Cabral, y bueno, situación que no pudo responder debidamente Gustavo Sandoval, teniendo en cuenta que, como él decía, es director de aeronáutica y que la DINAC no tiene los elementos necesarios para tener los datos completos de la matrícula, de los antecedentes de la matrícula. Prácticamente ya se tiene cuando vuela bajo el nombre de Embraer, pero no cuando todavía figuraba bajo el nombre de la aerolínea iraní. Sin embargo, también recordemos que el 28 de abril ya se tenía la autorización de vuelo. Eso significa que si en enero ya hay una contradicción, si en enero ya se manejaba información masiva, ¿cómo es que la DINAC no tuvo los detalles de los antecedentes del vuelo? Aquí va la consulta y la respuesta que dio el funcionario. Si uno ingresa el número de matrícula de esta aeronave, YB3531, en redes sociales como Twitter, se puede encontrar con publicaciones como estas que vamos a poner en pantalla y que son de enero de este año. El 24 de enero se publicaba esto, dice urgente, se confirma ahora, Mahan Air liberó uno de sus Boeing 747 de pasajeros con la matrícula EPMND para la empresa de carga venezolana Emtrasur, y entre paréntesis Conviasa. Y allí está la matrícula, YB3531, será usada para transporte de carga de Irán, China y Rusia. Será operada por una tripulación iraní de la aerolínea Mahan. Hay otro tuit también de enero que dice lo siguiente, muy interesante, un avión de carga de Emtrasur, un Boeing de Venezuela, 747-300, registro YB3531, fue visto en Teherán, Irán, luego de un vuelo de prueba hoy. Los observadores de aviones dicen que este es un avión que pertenecía a Mahan Air con la matrícula EPMND, que primero fue, digamos, entregado en 1986. Esta información es de fuentes abiertas, es de redes sociales, es de Twitter. Ustedes, si hacían el proceso de chequear nada más que la matrícula del vuelo, podían encontrarse con esta información y saber que Mahan Air es una aerolínea que fue sancionada por la OFAC, o no es parte del procedimiento de ustedes. No es parte de mi procedimiento, es más, con más razón, hoy te estoy diciendo, no nos alertaron sobre la misma. Con esto se agrega, o sea, yo veo que hay una falta de información dentro del sistema. ¿De quién? Y el que tiene que alertar este tipo de situaciones. ¿Quién tiene que alertar esto? ¿Qué organismo? Dentro del organigrama de alertas sobre esto, ¿quién tiene dentro que...? de DINAC nosotros no tenemos esa competencia de andar viendo las matrículas, por eso hablo, ¿verdad?, justamente de esta situación. Y también... ¿Y cuál es el órgano, Gustavo, que es el encargado de alertar sobre esto? Sobre este tipo de situaciones, Sí. sobre este tipo de alianzas. Y deben ser órganos de inteligencia. Nosotros no tenemos esa capacidad de hacer ese trabajo investigativo. Desde el punto de vista institucional, como yo te digo, yo me entero el 12, no me entero ni antes, el 12 de que va a operar el 12. Entonces, ¿cuál es mi
principal objetivo es determinar si la tripulación tenía orden de captura o detención y que la aeronave no traiga y no lleve nada que no esté dentro de lo establecido. Y si es una aeronave, perdón, y si es una aeronave, porque creo que la aeronave con ese registro EPMND, que ahora es IB 3531, creo que está sancionada de por vida la aeronave por la OFAC. No es la tripulación, la aeronave no puede operar. Bueno, y excelente, me interesa muchísimo la investigación que estás haciendo. Pero yo tengo la matrícula Yankee Víctor 3531. Sí, y con la matrícula Yankee Víctor 3531 se busca en redes sociales y se encuentra esta información. Pero ¿cómo yo voy a estar buscando en redes sociales algo de que yo ya estoy alertando a un organismo de ese país?